Muchas gracias, Gustavo. Qué gusto verlo y saludarlo. Espero se encuentren muy bien. Muy buenos días, Stalin. Astolfo, buenos días. Siempre es un placer estar en este programa y un saludo también para toda la audiencia. Muy bien, Gustavo. Vamos a iniciar este diálogo un poco desde lo conceptual. Eh, la ciudadanía tiene sus criterios y percepciones respecto al rol de los gobiernos o de los gobernantes cuando tienen que manejar una situación de crisis. Y vamos a tomar el escenario que vive el país, crisis tremenda respecto, por ejemplo, a la inseguridad, que no deja de ninguna manera prosperar un desarrollo productivo sostenible, ni crea las oportunidades necesarias para que los ciudadanos puedan avanzar con su vida cotidiana sin presiones, sin miedo como la que hoy están sometidos. Y para eso se utilizan estudios de percepción ciudadana sobre el manejo de la crisis. Y en ese aspecto yo quiero preguntar de por qué muchos expertos cuestionan la comunicación gubernamental respecto, por ejemplo, del caso de Fito, el caso del manejo de la seguridad en el país. En el caso de Fito, el cambio de versiones no ha hecho otra cosa que crear la desconfianza, que crear desconfianza frente a la gestión pública o la gestión administrativa del gobernante. ¿Qué es y qué elementos o factores se toman en cuenta para definir cómo está percibiendo la ciudadanía el accionar del gobierno en un manejo de crisis? Buenos días y bienvenido, Gustavo. Muchas gracias. Es una pregunta sumamente importante. Muchas personas piensan y muchos técnicos incluso, y eso es equivocado, que las crisis no pueden ser prevenidas, no pueden tener los funcionarios, las instituciones públicas o privadas, la capacidad de preverlas. Más del 90% de las crisis pueden ser previstas, Stalin, y eso técnicamente está absolutamente eh, garantizado y estudiado por distintas esferas académicas y de comunicación, así como de estrategias de otra índole. Claro, claro, Eh, claro, porque las crisis se originan de estructura, perdón, de escenarios estructurales Así que es, terminan en esas crisis. cuando ocurren, con la salvedad de las crisis, por ejemplo, que ocurren por catástrofes Allá, naturales, eso es otra que cosa. es más difícil, ¿no? Pero incluso ahí Inclusive ahí hay puede haber previsiones. monitoreo, hay equipos de monitoreo, y si ya sabemos, por ejemplo, que estamos en una zona que es proclive a erupciones volcánicas o que es proclive a sismos o a maremotos, tsunamis, etcétera, pues existen medidas de prevención. Y efectivamente, como usted bien señala, Stalin, el problema es que cuando no se aplican estas medidas de prevención, cuando no existe gente capacitada para enfrentar bajo instrumentos técnicos una crisis que podría haber sido latente y que deriva por la falta de atención en una crisis ya Correcto. efectiva, pues tenemos el escenario que luego empezamos a lamentar en cualquiera de estos campos. Una herramienta fundamental es la comunicación gubernamental. Así Hay un es. hilo muy fino entre comunicación gubernamental y comunicación política. ¿Cómo lo instrumenta o lo lleva a la práctica el gobierno? Dependerá de qué uso le está dando a esa herramienta. Muchos dicen que la comunicación del gobierno tiene una tendencia de comunicación populista, que el anuncio es para satisfacer posiciones mediáticas o en su defecto todo un relato que quiera posicionar el gobierno respecto a la crisis que está manejando. Sí, es una comunicación publicitaria, es una comunicación permanente, es decir, hay una estrategia de campaña de comunicación permanente, pero no hay una campaña de gobierno permanente. Es evidente que se han dado muchísimos casos de absoluta improvisación en el manejo de temas absolutamente sensibles. ¿Qué hace la publicidad? Decirnos a los ecuatorianos que por parte de un régimen cualquiera que este sea, que las cosas están andando bien, que los problemas se están resolviendo, que puede tomar tiempo, pero que estamos tomando las medidas adecuadas. Y cada vez que hay un evento
que puede generarle un réditos a la imagen de un régimen, cualquiera que este sea, de un gobernante, cualquiera que este sea, se publicita y ahora con la incidencia de las redes sociales es mucho más fuerte y mucho más rápido construir una narrativa que puede incidir en la percepción de la ciudadanía sobre la base de temas en los que no se profundiza, en los que la información no solamente constante, no es solamente improvisada, sino que de una manera absolutamente clara no se dicen las cosas que todos necesitamos saber. Ahora hay un estudio de opinión que es bastante serio, viene realizándose por parte de una empresa iberoamericana que está trabajando en el país y en otros países de la región ya aproximadamente 5, 6, 7 años en algunos casos, y que no está anclada a estas temáticas de si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? ¿No? Y Claro. con esas nimiedades Eso que es- ya estamos los ecuatorianos ya sabemos quiénes son los que manejan esto. Y mire, Stalin, le cuento algunos de estos datos de esta investigación que se de ese realizó la estudio. última semana del mes pasado, Ya. con 1.500 personas a nivel nacional, Ah, porque bueno. tiene mucho que ver con su pregunta. Pero aquí en el Usted, país, ¿no? sí, sí, sí. En Este, 1500 la muestra, ¿en qué regiones? todas salvo la Amazonía y Galápagos. No, ¿Y, la, salvo y, Galápagos, salvo y Galápagos. qué metodología se utilizó? Ellos realizan una investigación cuantitativa en territorio, cadenas de Markov, es decir, la posibilidad de que las percepciones de ciertos ciudadanos en algunas esferas, en algunos campos, como pueden ser su trabajo, sus hogares, se conecten, no básicamente solo en estas esferas, sino cuando ellos llegan a su familia, cuando ellos llegan a otros ambientes, también ese tipo de percepciones empiecen a conectar una cadena igual o equitativa o que puede evidenciar que hay alguna contradicción en ellas, Claro, justamente ahora las para preguntas tienen que abordar transparentar. aspectos del manejo de crisis, por supuesto, ¿no? Por supuesto, y aquí es lo que le decía, justo en función de su pregunta tan inteligente siempre, Stalin, el tema de las crisis y cómo está manejando el gobierno. Este es un gobierno de carácter neopopulista. Es un gobierno que sigue una hoja de ruta en el manejo de la imagen absolutamente similar a lo que ha hecho Milei en Argentina, Bukele en El Salvador, Bolsonaro lo hizo en el Brasil, Trump lo está haciendo en Estados Unidos. Comunican a partir de las redes sociales. Tiene tanta incidencia esto que ni siquiera la comunicación oficial a partir de la SECOM o de las instituciones encargadas es la primera en salir al aire. La primera comunicación que sale es de las cuentas personales de los funcionarios, porque son las cuentas personales las que generan mayor anclaje de la ciudadanía. Y aquí la gente, ¿qué es lo que dice en relación al tema de la economía? 41.6 personas piensan que la economía mejorará, o 20.3 piensan que va a empeorar y 35 creen que será igual. 52% de las familias no puede ahorrar, dice que no tienen capacidad de ahorro, 41.8% están endeudadas y ha tenido que reducir gastos el 66.2% de personas, de familias, perdón. La delincuencia, sobre el manejo de la delincuencia, el 70.4%, perdón, el 44% dice que está empeorando. El narco, 49.5% dice que está empeorando. El desempleo, 40.9% dice que está empeorando. La salud, el 15.9% piensan lo mismo. Los precios, esto es muy importante, el 46.4% de los ciudadanos piensan que están subiendo y la educación cree que está empeorando el 51.4%. Correcto. Ahí Ahí yo quiero, solamente le dejo Gusto, unas cifras de perfecto. la realidad del día a día en la calle. Está clarísimo el tema, estos indicadores de crisis económica, crisis de inseguridad. Ajá. Pero encontremos un poco las causalidades. Yo creo que, ¿por qué y en qué momento llegamos a tener todos estos indicadores de crisis? Justo porque no se tomaron de manera preventiva las medidas que podían haberse decidido por parte de regímenes anteriores, de gobiernos anteriores, de entidades a cargo del manejo del presupuesto general del Estado. Vemos de cuánto ha sido en el gobierno anterior, solamente por estar dos ejemplos, y en el gobierno actual. Con- El manejo porcentual del plan operativo anual
y no llega al 20%. A ver, pero tú planteas una cosa interesante, justo porque no se han tomado en cuenta medidas previsorias o preventivas respecto al manejo, por ejemplo, presupuestal. Oh, ¿Qué claro, puede hacer? Escúchame, que esto es muy importante para la reflexión que tú estás haciendo. Un gobernante llega a gobernar permanentemente con déficit fiscal y déficit presupuestario, fundamentalmente, ajá, ¿cierto? Y si tiene déficit presupuestario, tiene que ver de dónde saca la plata para generar un equilibrio y pagar los compromisos que tiene que pagar por parte de la gestión pública en el gasto corriente. Pero para pagar, como no tienes ingresos más allá del petróleo y de la recaudación petrolera, que cada vez son menores en relación a lo que demanda el Estado para generar un equilibrio presupuestario, tiene que endeudarse, crear más deuda para pagar. más Pero deuda y esa el deuda hay que servicio pagarla y tiene que entonces para pagarla generar ajustes que van directamente al bolsillo de la población, que no tiene por qué pagar esta crisis, que no es beneficiaria. ¿Cómo así puede es. manejarse o tomarse previsiones respecto a eso? ¿Por qué no cambiamos un poco esta trilogía perversa, no de endeudamiento, de déficit fiscal y de ajuste, que es lo que aplican todos los gobernantes? Porque los gobiernos, lamentablemente, y prácticamente en la enorme mayoría de países, responden a intereses económicos. Son intereses económicos y élites económicas las que impulsan las candidaturas, la organización, la creación de movimientos, de partidos políticos, porque tienen intereses en ¿Crees que sectores privados. la teoría del patrocinio está Totalmente. tomando cuerpo definitivo en el manejo del poder y de la administración pública? No solo eso, Stalin, o sea, siempre ha sido, sí, lamentablemente siempre ha sido así. Más bien, lo que está ocurriendo ahora y lo está agravando es que tenemos una economía anclada a negocios ilícitos, a la corrupción, y mucha de la corrupción y el blanqueo de capitales vienen del narcotráfico. Narcotráfico Y y el eso, crimen y organizado. eso es lo que, claro, y eso es lo que incrementa la sensación de crisis, que no es solamente una sensación, es una realidad. Por esa razón es que los modelos de crecimiento económico del país están anclados siempre a bienes de exportación, a bienes primarios, ¿no? Y tú citaste, por ejemplo, el caso de los de hidrocarburos en el sector petrolero. ¿Cuánta corrupción, cuántos cientos de miles de millones de dólares ha perdido el Ecuador por un manejo inadecuado del sector hidrocarburífero, que es uno de los sectores estratégicos del país? ¿Cuántos millones perdió el Ecuador por la crisis energética, por los apagones? ¿Cuántos millones ha perdido por los negociados que se han producido en el sistema de vialidad? ¿Cuántos millones de dólares en corrupción en telecomunicaciones? Estoy Correcto. citando sectores estratégicos. Lo mismo ahora está pasando en la extracción minera. ¿Y qué dice la gente? La gente, el 57% dice, no queremos que se privaticen las empresas públicas. 70% dice, investiguen el caso Progen. No queremos más impuestos del 63.1% de la gente. No queremos que se siga explotando el campo Sacha, y que el 41% dice que el gobierno podría hacer más de lo que ha venido haciendo, y el 76.7% dice debe garantizar el nuevo régimen un procedimiento que garantice la calidad de las inversiones públicas, porque Correcto. son Ahí está inversiones, la claro, percepción vienen de la inversiones gente. ancladas a la corrupción o a estos intereses en los que, ¿por qué el presupuesto es tan bajo en relación a salud, a educación? ¿Cuáles son los países que han salido de las crisis económicas del subdesarrollo? Los que más han Los que invertido han en puesto educación presupuesto y por luego en salud, áreas. mi estimado Stalin, tú lo sabes perfectamente. Sí, Pero aquí no, aquí es lo que tú dijiste, este panorama, este círculo perverso, en el cual, claro, el gobierno no tiene recursos y para obtener ahora, recursos se endeuda para pagar nueva deuda. ¿Con quiénes se deuda? ¿Quiénes se benefician de la deuda? Los tenedores de bonos de la deuda que viven en este país, muchos de ellos, que están cercanos a muchos gobiernos, que incluso llegan a ministerios de finanzas, ministerios de economía, que tienen mucha información y por eso compran bonos de la deuda y se benefician de cuando el petróleo sube o baja, porque este país no tiene un manejo soberano ni de su economía y tampoco del precio del petróleo. El precio del petróleo, tú sabes, viene dado por otras características internacionales que definen cuánto puede subir, cuánto puede bajar y en qué circunstancias. correcto. Entonces no tenemos capacidad ni siquiera de manejar estos recursos
que son estratégicos, y no tenemos además aparentemente la intención de fomentar inversiones que vengan a generar fuentes de trabajo, que vengan a generar tecnología, que vengan a generar equidad y participación, porque tomamos decisiones en función de tratados bilaterales, tratados regionales, con potencias, con países con una enorme capacidad de inversión, de producción, de comercialización, soberanía de su moneda, y aquí no hay un equilibrio con nuestro aparato productivo para competir con esos monstruos. Estamos hablando de China, de Estados Unidos, de Canadá, pero claro, vienen inversiones y la novedad publicitaria en el manejo comunicacional es vamos a atraer inversiones y vamos a atraer y a generar fuentes de empleo. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? A veces vienen estas inversiones, se llevan muchos de nuestros recursos, los sobreexplotan los recursos, generan impactos ambientales. ¿Dónde está el empleo? No hay una estrategia a mediano y largo plazo. No se piensa en políticas públicas sostenibles independientemente de cuál sea el gobierno de turno, sino que cada gobierno viene a refundar el país. A ver, Gustavo, estamos en un diálogo con Gustavo. Él es analista político y también es especialista en manejo de crisis a nivel general, gubernamental. Y queríamos preguntarte de alguna manera si es que en el estudio de percepción se pregunta qué ha hecho acertada o desacertadamente el gobierno para el manejo de esta crisis. Y por un lado, y por otro lado, qué acciones específicas, ¿no es cierto?, podemos un poco detectar que pudieran ir en la línea de combatir flagelos como por ejemplo el tema de la inseguridad, porque el tema de la pobreza, ¿no?, que se la viene tratando como una epidemia cuando esto es un tema estructural de la sociedad, la vamos a tener y la hemos mantenido por años de la vida republicana y la vamos a seguir manteniendo, ¿no? Estructuralmente se mantiene la pobreza ahí por todas estas inconformidades de manejo en la estructura de un Estado de Derecho, en las relaciones institucionales de ciudadanía con la gestión pública y todas estas cosas, ¿no es cierto? Y un poco medir si es que el gobierno de alguna manera en este manejo de la crisis ha ido saltando el charco, porque ¿cómo se explica que de todas maneras, a pesar de lo que tú has anotado, de esas incongruencias o inconformidades de gestión de manejo de crisis, eh, los ciudadanos siguen apoyándolo? Por ejemplo, en el orden electoral, lo vuelven a reelegir, bueno, y siguen manteniendo un nivel de confianza, porque hasta ahora este gobierno mantiene un nivel de confianza independiente en medio de la crisis que vive y que Sí, maneja. es que estos temas están conectados y de una manera muy interesante hay que reflexionar sobre ellos. Este, el, a ver, el tema de inseguridad. Las personas, casi el 80% de personas desde el año anterior desde el gobierno anterior hasta la actualidad, luego ese porcentaje ha venido bajando y es tan grande porque se conecta de manera indistinta con delincuencia, narco, crimen, y son factores de un mismo fenómeno, pero cuando se hace el análisis, el estudio de opinión, precisamente para ver cuáles son las medidas de contención de crisis que se están tomando, estos porcentajes van precisándose, ¿no? Entonces, el narco tiene una percepción de que va a empeorar casi del 50% por parte de los ciudadanos. Va a La empeorar, ¿no? delincuencia, claro, la delincuencia cree que Va a aumentar. va a aumentar, el 70% cree que la delincuencia va a empeorar. ¿Qué es lo que pasó? Que este fue el gobierno, prácticamente el único gobierno que le puso se puso en frente de la delincuencia cuando emitió los decretos 110 y 111. ¿Sí? Cuando se tomaron Canal 10, y fue un tema ahí muy extraño, pero no vale mencionarlo, cuando un grupo de delincuentes se tomó instalaciones de un medio público, de un canal público, Telecentro, y se genera al día siguiente el decreto de conflicto armado interno. Entonces, ¿qué dijo la gente? Por fin llega alguien que quiera enfrentar a la delincuencia, porque tuvimos dos gobiernos anteriores, el de Lenín Moreno y el de Guillermo Lazo, que solamente atinaron a generar estados de emergencia. Y los crímenes, la violencia callejera y dentro de las cárceles fueron tan graves que trascendieron incluso en esfera internacional. Y el gobierno, con la declaratoria de conflicto armado interno, puso a las Fuerzas Armadas
en la calle para apoyar a la policía. Entonces la gente dijo, ya, por fin algo va a pasar. ¿Qué hizo el gobierno comunicacionalmente? Generó una expectativa demasiado amplia, ¿sí? Dijo, aquí estamos y lo vamos a resolver. ¿Qué pasó cuando hubo meses después esta emboscada en la que fallecieron 11 militares? Manejo publicitario, mensaje publicitario. Los vamos a encontrar y los vamos a acabar. No, O sea, y algo de hoy, con los delincuentes y narcos no se negocia. Y sin embargo han estado hablando en diálogo con delincuentes pues, y narcos. además, esa es una narrativa ridícula. Esa es una narrativa muy inmadura. Es una narrativa o de alguien que no entiende lo que está haciendo o de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Y lo que está haciendo es darle caramelos a la gente para que crea que aquí hay firmeza, que aquí hay un enfrentamiento, que aquí vamos a ganar la lucha con el narcotráfico, pero se olvida de la realidad y es una realidad que no se comunica porque sabe exactamente lo que está haciendo. Está desarrollando una narrativa básicamente publicitaria. Hemos visto la cantidad de recursos en redes sociales en los que permanentemente y la gran cantidad de cadenas nacionales en las que permanentemente estamos viendo los operativos de las Fuerzas Armadas o los O sea, operativos de la policía para enfrentar al crimen organizado. Y entonces decimos, les vamos a ganar, estamos haciendo algo, por fin el o sea, Ecuador se y quiere este gobierno lo está posesionar, enfrentando. oye, Gustavo, se quiere posesionar el relato de Estado Rambo, que, Más o que van menos, a, que van más a o menos, ganar. porque trajeron un Rambo Claro, estadounidense de la empresa Blackwater, que así en es. Estados Unidos incluso fue enjuiciado por el gobierno de Obama y Así es. encarcelaron alrededor de 4 de estas personas porque asesinaron a 12 personas inocentes. Y claro, como es en una empresa privada, son Claro. mercenarios, vienen a cualquier país, hacen cualquier cosa y si hay bajas colaterales, ups, como, Pero claro, justamente el paramilitarismo actúa fuera de las estructuras de la y ley, fuera, y ¿no? fuera de la Por vigilancia eso se de llama las instituciones. paramilitares. Claro, y por eso actúan fuera de las, con acuerdos que no son transparentados con las instituciones que deberían vigilar lo que estas personas hacen o dejan de hacer. ¿Cuánta plata ganarán? No lo sabemos, pero ese quizás no sea el problema mayor. El problema mayor es que vienen a hacer tabla rasa de las leyes que deben ejercerse por seguridad ciudadana. Mira que hay un porcentaje también muy importante de personas que no están de acuerdo con el tema de la ley de inteligencia y que ahora se pueda investigar la vida privada de las personas a cuenta de que están investigando también posibles conexiones con el crimen organizado. Podemos Eso es, sacrificar, a ver, podemos sacrificar la ley y los derechos o pretexto del combate al crimen organizado. así es, y entonces se van a atropellar potencialmente muchísimas leyes, muchísimas normas, y mira que en uno de los contenidos de esa ley estaba previsto el indulto por parte de las fuerzas del orden en casos Antes de sentencia. específicos antes de que existan. O sea, La estamos diciendo, sentencia. ¿saben qué? Para ganar esta lucha, la ley no existe, la ley es Indulto diferible, la ley ¿no? de Rambo, como tú decías, de esta ley. Y Ajá. eso no se puede hacer. No Tanto es sé. así que cuando en Colombia, en México, en los propios Estados Unidos, se ha querido implementar algo así, no ha funcionado. En Colombia lo que ocurrió y en México lo que ocurrió es que se formaron estos grupos paramilitares que terminaron siendo nuevos actores de la violencia en Colombia y en México. Y actores además con los mismos estándares de violencia impresionantes que fueron noticia a nivel mundial, porque les estás dando carta blanca para que se estructuren, para que se armen, para que conecten también con sectores de la población y con sectores de la economía y que van a ser los que alimentan a estos grupos paramilitares. Y la violencia, en vez de detenerse, en vez de minimizarse, se acrecenta, ¿no? Porque tienes por un lado a los grupos narcotraficantes, a las pandillas, a los grupos criminales, y luego por otro lado tienes ejerciendo violencia criminal por los grupos paramilitares, que suelen ser grupos además de tendencia fascistoide, derechista. Y Ahora, eso no puede pasar en este Ecuador. Hay instituciones normativas y leyes que deben revisarse y que deben sobre todo respetarse.
Ahora, un elemento que casi no se le pone mucha atención, pero es clave y desencadenante para el tema de la corrupción y la impunidad, es la situación de crisis y de infiltración que vive el sistema de justicia en el país. Así es. Y bueno, se está trabajando desde la militarización, desde la represión, desde el populismo punitivo. Se están reformando leyes, se están creando leyes, creyendo que si usted aumenta penas va a disminuir la violencia, el crimen, y eso está comprobado que no es así, que por lo contrario Así es. aumenta. Pero Así no hay es. una propuesta estructural de presencia del Estado en un proyecto de una política pública de seguridad ciudadana que garantice ese derecho de vivir en un ambiente de paz y seguridad para todos los ciudadanos. Y eso Así es lo es. que esperamos los ciudadanos como mensaje por parte del gobierno. ¿En qué momento se puede articular esto? Hace falta tal vez un proyecto país donde converjan todas las sensibilidades sociales, económicas y políticas gremiales para elaborar un proyecto país de corto y largo plazo para enfrentar estos problemas que hoy son urgentes de solucionar porque están rompiendo el tejido social, la convivencia social, y estamos prácticamente unos a espaldas de otros, dudando de los unos y de los otros, perdiendo la confianza en el tejido social y mucho más la confianza en el gobierno de turno o en la En las gestión o la administración instituciones. pública. Entonces, Correcto, hay que así empezar a hacer algo por esa línea. correcto, así es. Y más bien por esa línea, muy poco es lo que se ha hecho, no solamente en este régimen, sino en anteriores regímenes, porque es una constante. Y claro, esa constante no resuelta genera el problema que tenemos ahora, que es un problema crítico, porque aquí tienen no solamente que transparentarse las medidas que se pueden tomar para enfrentar esta crisis de inseguridad, sino también deben ser participativos. Y la participación no puede solamente integrar y terminar con las entidades, con movimientos que tienen alguna experiencia alrededor de estos temas, con la academia, con los medios de comunicación, sino que también tienen que contar con la experticia de entidades internacionales que han aplicado estrategias para la contención de estos problemas, porque es un problema global. No es una cosa que esté pasando solamente en el Ecuador. El tema de la inseguridad y de la infiltración del narcotráfico en todas las instancias, en todo el tejido institucional de la gestión pública, es un problema que enfrentan muchísimos países, no solamente de América Latina, sino alrededor del mundo. Entonces, hay experiencias, hay recursos que pueden venir a capacitar a los gobiernos, a los funcionarios que están tratando de enfrentar esta problemática, pero no Sí, vemos que eso esté ocurriendo. no está Vemos ocurriendo. fotografías que se toman con personajes, viene un paramilitar, vienen estos anuncios publicitarios, pero en la práctica el crimen no cesa, la infiltración en la justicia, en la fiscalía, en las entidades del Sin Estado, amarres.